Bueno, como no tenemos previsto un break, viene después. Sabemos que esto es largo, pero no queríamos cortar tanto a la mañana, así que aquellos que necesiten ir al baño con total libertad, levántense, ¿no? O muévanse un poquito. Bien, vamos a pasar un poquito del ámbito público, de la macroeconomía. La verdad que si Damián seguía, podíamos estar toda la mañana preguntándoles cosas. Pero bueno, siempre queremos traer a gente que está en el sector y ahora que podemos trabajar tanto junto a la empresa con lo público y lo privado, es interesante poder acercar todas las ideas. Y ahora vamos a pasar un poco hacia adentro, ¿no? O sea, mirar hacia nosotros, hacia adentro de la empresa. Y bueno, le hemos puesto a este panel, a este ámbito, el rol del gerente general de la PYME, el rol del número uno. Siempre buscando ese impacto de la profesionalización, ¿no? Que es algo que las empresas que están en crecimiento siempre se preguntan, ¿no? Y en general no es fácil encontrar una pyme que tenga un gerente general que no sea el dueño o que tenga un gerente general que no sea el familiar, si es una empresa familiar. Levanten la mano acá aquellos que tienen un gerente familiar que no es el dueño y no es un gerente general familiar. ¿Quién tiene un gerente general que no es el dueño? 1, 2, 3, 4, 5. 6. No, Hernán se la conté. 5. 5 de 200 que estaremos acá. O sea, ven que no es algo común. No es algo común, ¿por qué? Porque evidentemente las empresas tienen, las que crecen, las que se van desarrollando, la que van desafiándose, tienen como etapas de evolución, etapas de crecimiento, donde al principio está el dueño, el fundador, el que empuja todo, o sea que el crecimiento es por el liderazgo del emprendedor, y que muchas veces las funciones están todas juntas, las funciones están solapadas, y después eso que le pasa a la empresa que va creciendo, algo natural, va pasando de ser pequeña a grande o a mediana, a veces con un plan estratégico, a veces porque el mercado las impulsa. Van pasando de ser jóvenes a maduras y madurando, a veces con un plan sucesorio, a veces no. Y después viene la etapa del crecimiento por la dirección, donde ya empiezan a formalizar un poquito las funciones. Aparece la parte comercial, aparece la parte de finanzas, aparece la parte de operaciones, la de producción, según el mercado en el que estén. Y en un momento el dueño, el que impulsó todo esto, empieza a preguntarse si lo que está haciendo lo hace feliz, si la calidad de vida que tiene es la que quiere, si las horas no me alcanzan, si estoy corriendo de un lado para el otro. Muchas veces le va bien, pero a veces se empieza a cuestionar si no tiene que pegar un salto, si no tiene que pegar un salto para arriba, no para abajo. Y a veces viene la pregunta, ¿no? ¿Necesito un gerente general? Ya no le agrego más valor a la empresa de lo que hago yo. ¿Hay otros que pueden hacerlo mejor de lo que yo lo hago? ¿Me puedo yo dedicar a tareas que de repente otros no hacen y que yo lo puedo hacer? Y viene ese cuestionamiento, ¿no? Y si viene el cuestionamiento, viene la pregunta, ¿mi empresa está preparada para eso? ¿Mi empresa culturalmente está preparada para tener un gerente general no familiar si es familiar? ¿Y yo qué voy a hacer? Y a veces viene la inquietud de la pérdida de poder, ¿no? Pierdo poder. ¿Delego? No delego, ¿no? Y ahí está el dilema del cacique, del patrón de estancia que dice, bueno, pego el salto, profesionalizo o no profesionalizo. Bueno, estos son los dilemas de una empresa que está en esa tercera etapa de crecimiento por delegación. Procesos de evolución y revolución, procesos de cambio que generan esas fricciones internas en cada uno de nosotros. Y para tratar estos temas hemos armado un lindo panel con 3 alumnis del IAE. Marcela Petrillo, que tiene doble titulación, es PDD del año 2013, Programa de Desarrollo Directivo, y Executive MBA del año 2015. Y es la Country Manager de von der Heide. Muy bien, lo dije bien. Que nos va a venir a contar cómo ver esto
desde el lado de ¿qué? De una consultora que muchas veces tiene que poder reclutar o poder tratar de asesorar a empresas pymes que dicen yo quiero un gerente general. Entonces nos va a contar eso desde el lado del mercado. Después tenemos a Natalia Figueroa, cordobesa, de Villa María, que es la gerente general no familiar de Droguería Argentina, una empresa de Córdoba, que nos va a venir a contar qué significa ser una gerente general no familiar en una empresa que estuvo en un proceso de profesionalización. Y don Alejandro Terzi, tocayo mío, que hizo el programa de alta dirección, o sea que es un PAT de 2001, que lo hizo cuando estaba en la corporación y después pegó el salto, no al vacío, ¿no? No al vacío. El salto a la pyme, y hoy es el presidente de Ignis Media Agency, que es una agencia de medios, y que nos va a venir a contar qué significa, ¿no? Ser un corporativo que pegó el salto y armó su pyme. Acá está su hija Sol, que también hizo el Executive MBA hace un par de años. Y vamos a compartir con ellos y con ustedes este ámbito para poder respondernos a estas preguntas, estas inquietudes, y poder ver si les agregamos valor con esta discusión. Bueno, comenzamos con Marcela. Contanos un poquito, Marcela, ¿qué haces? Escuchaba como la presentación y yo también en realidad soy no familiar de una compañía pyme nacional como es von der Heide. ¿Sí? Trabajo hace 12 años en von der Heide. Von der Heide es una compañía que brinda servicios y soluciones a las empresas en términos de recursos humanos. Cada vez más nos cuestionamos llamar recursos humanos a los recursos humanos, así que vamos encontrando alternativas. Y acompañé también la transición de la propia compañía en la primera función de country manager en Argentina en mi caso, y en cada una de las filiales en las que tenemos operación, en Chile, en México y en Brasil, también la constitución de ese rol. Pensar que Shakira con esto puede mover la cadera. Sí, no. Sí, bueno. Es durísimo eso. Bueno. Así que bueno, lo que yo hago en von der Heide es hacia adentro acompañar todo el proceso de transformación que la organización también hoy tiene, porque hacia afuera nuestros clientes están cambiando y las necesidades también. Y acompañar también la institucionalización, de alguna manera, de los servicios de recursos humanos para compañías multinacionales, para compañías nacionales grandes y también para pymes que, como bien contabas, atraviesan ese proceso de expectativa de crecimiento, de expansión, de desarrollo, de profesionalización y que requieren en algún sentido de una mirada externa que los ayude a tener más objetividad. Cuando viene una empresa, ¿no? O un dueño, mejor dicho, un dueño, un fundador, y de repente toma la decisión, esto que dijimos, ¿no? De decir, bueno, necesito un gerente general, ¿no? ¿Qué cosas vos tratás de analizar desde lo que necesita esa posición y desde lo que sería si esa empresa está preparada culturalmente para poder absorber un gerente general que a veces puede salir desde adentro de la compañía o a veces puede venir del mercado, digamos, ¿no? Ahí tengo en principio como una posición una actitud de formación profesional. Yo soy psicóloga de base y lo primero que hago es tratar de identificar el síntoma manifiesto y el latente. Es decir, si eso que está diciendo que necesita es algo que está realmente concebido profundamente y comprendido como tal, o si en realidad es un mandato que de alguna manera está implícito porque el contexto o porque los sucesores o porque el resto de la compañía le plantea esa necesidad. Y esa respuesta primera me lleva a pensar que lo primero que tengo que buscar es si hay consenso, porque esa persona que ingrese o que desde adentro emerja como futuro número 1 de la compañía no va a poder trabajar solo definitivamente, va a tener que estar inserto en un hábitat en el cual va a tener que lidiar probablemente con encontrar su espacio nuevo, con identificar cuál va a ser la agenda de esta nueva función que hasta hoy la compañía no tenía, y o esas tareas estaban distribuidas entre diferentes personas o responsabilidades. Entonces, para mí, la palabra consenso es la que mejor definiría lo primero que tengo que tratar de ver, ¿no? Si hay cuando hablo de consenso, no hablo solamente en relación a la temporalidad, sino en particular a entender si
hay una visión compartida por parte de la mesa chica en relación de que este es el momento y esta es la situación más adecuada que tiene la organización para salir a buscar un número 1 o para hacerlo crecer internamente. Si hay un consenso acerca de cuál es el horizonte temporal, ahí sí que tiene esta compañía para poder atravesar un proceso de profesionalización. Charlábamos la otra vez acerca de si la compañía está fertilizada, decíamos, ¿no? Digamos, si están plantadas las primeras bases que permitan que esa persona, otra vez sea interna o sea externa, pueda encontrar su espacio para gestionar. Y muchas veces, aunque resulte paradójico, antes de ir a buscar un número 1, adentro o afuera, repito, la compañía se tiene que preparar para. Y puede sonar un contrasentido, porque uno podría decir, no, bueno, justamente, tengo que ir a buscar un número 1 para que estructure internamente esta organización, para que le dé un sentido de profesionalización, para que la expanda o para que abra nuevos mercados. Y en muchas ocasiones, hacerlo de manera intuitiva o impulsiva puede llevar a que esa función termine siendo un fracaso y que el mensaje que quede hacia el resto del equipo sea que nos equivocamos yendo a buscar un número 1, ¿no? Entonces, en principio, identificar si el consenso está planteado, y el consenso implica, como decía, una cuestión temporal, pero una cuestión también del estadio de la compañía hacia adentro, en términos de procesos, en términos de nivel de conciencia acerca del alcance de cada una de las responsabilidades. Es lo primero que yo tendría que poder mirar para ayudar a ver si podemos implementar un proceso de ese estilo. Natalia o Alejandro, si quieren preguntar también, pueden hacerlo, ¿no? Si quieren hacer una pregunta a Marcela y después Marcela a ustedes, digamos. Cuando estábamos hablando y preparando un poco este panel, me contabas que a veces tenés que salir a buscar a esa persona, para esa empresa, al mercado. Sí. Y que de repente esa persona está trabajando bien en una empresa más grande, una corporación, está haciendo, o una pyme más grande, ¿no? Y que, bueno, tal vez no tiene la función del número 1, pero tiene una función directiva importante, y que vos tenés que ver el perfil de esa persona una vez que detectaste y dijiste, bueno, esta empresa está fértil para poder incorporar un gerente general, tenés que ver el perfil y tenés que convencerlo, ¿no? o por lo menos tratar de entusiasmarlo a que pegue el salto para una pyme. Me contabas que has tenido caso de estos, y vos qué tratás de asegurarte, al menos, que esa persona comprenda lo que significa esto. Bien. Te lo voy a contestar primero colateralmente la pregunta. Y esto que voy a compartir me parece que tiene que ver no solamente con las pymes, digamos, sino con cualquier proceso de selección en una pyme o en una compañía grande, multinacional. Y es que ningún proceso de selección va a ser exitoso si no hay una instancia de elección mutua, ¿no? Nosotros cada vez más dejamos de llamar a la selección, porque parecía que fuera unilateral, para considerar una dimensión bidireccional. Y esa percepción bidireccional implica esta mirada de co-construcción. Entonces, yo seguramente, o el equipo como catalizador de la necesidad del cliente, de cualquiera de ustedes como pymes, salgo al mercado a identificar un potencial candidato, pero la verdad es que soy un catalizador de lo que la compañía necesita. Ahora, lo que va a tener que ocurrir allí es que hay dos que se van a tener que elegir, y esos dos que se eligen implica, en mi responsabilidad particularmente, poder encontrar de las dos partes también la posición más genuina acerca de qué tienen, qué les está pasando, qué necesitan y qué esperan. Y ahí linkeo con lo que decías en la introducción acerca del propósito, de alguna forma, ¿no? Que no lo dijiste con esta palabra, pero estabas hablando del propósito, de soy feliz haciendo lo que hago o no lo soy. Entonces, probablemente yo me encuentro muchas veces con números 1 o 2 de compañías pymes grandes que están dispuestos a pegar un salto a otra compañía pyme para afrontar un desafío de crecimiento y de desarrollo, porque sienten que en el lugar donde están ya hicieron lo que tenían que hacer. También me encuentro con posiciones de dirección o de gerencias altas en compañías multinacionales que se cansaron del entramado corporativo y que tienen la sensación de que su mirada deja siempre un sesgo, o está sesgada, mejor dicho, por las contradicciones o las limitaciones o las restricciones que impone una casa matriz que define el volante, ¿no? Hacia dónde va, y que probablemente en países más chicos y emergentes como nosotros ejecutamos. Desde esa perspectiva, entonces, la importancia de poder identificar qué está buscando esa persona y cuál es su propósito,
y cuánto de ese propósito se alinea con el propósito de la compañía en términos de qué necesita esa organización, eso es vital para poder determinar en todo caso si ese candidato va a ser el candidato adecuado. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo primero que yo tengo que ver es si hay un propósito alineado y qué tengo que hacer con esa persona para convocarlo, tentarlo, seducirlo. En realidad, probablemente solo contarle la verdad, porque lo peor que podría pasar es generar una expectativa distorsionada, que muchas veces nos ocurre a todos nosotros como pymes de contar lo mejor que tenemos para contar, porque todo lo otro, bueno, después se lo vamos diciendo de a poco, ¿no? Porque es difícil y porque por ahí lo vamos a asustar y en realidad no se va a tentar. Pero probablemente eso va a jugarnos muy en contra en relación a la búsqueda del propósito. Si yo estoy buscando a alguien, o si la compañía, no si yo estoy buscando a alguien, si la compañía, el cliente necesita a alguien que esté dispuesto a afrontar un desafío que implique probablemente manejarse como se manejan hoy todas las compañías, ¿no? En un entorno VUCA, digamos, volátil, incierto, complejo, ambiguo, la verdad es que tiene que estar preparado para saber con qué se va a encontrar. Y también, en términos de la elección mutua que decíamos recién, el candidato potencial tiene que tener ese espíritu crítico para poder saber qué es aquello que necesita conocer, ¿no? Y poder saber, me refiero, estar preparado y dispuesto a preguntar. Y no preguntar solamente sobre la situación financiera, la competencia, el origen de la compañía o el posicionamiento del negocio, sino especialmente qué pasa en esta organización todos los días, quiénes son las personas que han crecido y que han sido exitosas en esta compañía y por qué, quiénes no. Digamos, ¿qué historias de éxito y qué historias de fracaso ha tenido esta organización con otras personas de adentro o de afuera del mercado? ¿Qué espera esta organización de mí como potencial candidato? ¿Qué espero yo de esta compañía en este estadio vital? ¿Por qué yo estaría dispuesto a pegar un salto a esta organización? Lo usual es que todas las organizaciones, todas las compañías, más allá de su tamaño, cuando salen al mercado a buscar un candidato, quieren al mejor, ¿no? Entonces, en general, esa persona está empleada, está ejerciendo un rol que probablemente de la mirada externa sea satisfactorio, lo está haciendo bien, y a ese estamos yendo a buscar habitualmente, ¿no? Entonces, esa persona tiene un costo de oportunidad, obvio, en dejar ese empleo, pero también tiene una apertura y una expectativa, por eso es elección mutua. Pero también el parámetro mejor es el mejor para una empresa determinada. Totalmente. Y por ahí no es el mejor para otra empresa Totalmente, determinada. claro. ¿Sí? Y puede existir eso, digamos, en relación al propósito. Digamos, si hay alguien que hoy está interesado en pegar un salto cualitativo en su carrera y que puede tener que ver con manejar un negocio más grande o cambiar de industria o conocer un mercado. O tema de calidad de vida, ¿no? Por lo menos en mi industria se da mucho el tema de calidad de vida, de salir de una corporación multinacional hacia una empresa independiente, una empresa nacional por temas de calidad de vida y no tanto de carrera profesional, ¿no? Sí, después ahí te puedes enfrentar con que el trabajo en la pyme, claro, no te va a dar tranquilidad, ¿no? En el sentido No, dije calidad de vida, tranquilidad no. Calidad de vida es una cosa, pues no va a haber un terremoto. Claro, porque te metes tal cual, en una linda montaña también, ¿no? Con aditamentos o con particularidades que son bien diferentes de la casa matriz, pero que sí se circunscriben a la dinámica de una compañía familiar, donde muchas veces los domingos se toman decisiones y el gerente general se les entera el lunes, ¿no? A veces los domingos. También los domingos, claro. Ahora por WhatsApp también los domingos. Bien, así, si le dan un poquito de volumen a Natalia, que no tiene volumen en el micrófono. Bien, sí, es cierto, digamos, ¿no? Y cada vez, yo tampoco tengo volumen, ¿sí? Cada vez en los programas estos de las pymes vienen muchos alumnos que vienen de la corporación, ¿no? Se dicen, no, me cansé de la corporación, la verdad, además, me entusiasma tener mi propio emprendimiento, no me veía 10 años más en esta empresa, ¿no? Y ese tema, ¿no? Es cierto que se meten en otra montaña rusa distinta. Sobre todo porque además el tema de la incertidumbre me parece a mí que es algo que por ahí pareciera ser que esas grandes corporaciones transmiten cierta certidumbre y finalmente no es tan así en la realidad. Sí. Entonces, si bien nuestros trabajos por ahí desde pymes o también insertos en Argentina, ¿no? es incierto el ámbito en el que nos movemos y de hace mucho tiempo, también el mundo corporativo es un mundo muy incierto y a veces no se ve venir el misil, ¿no? Totalmente. Bueno, y hoy los millennials nos lo muestran, ¿no? Que a veces no quieren trabajar en esos ámbitos porque no se pueden desarrollar. Por la experiencia que sus padres han tenido en el año 2001. Ven los ejemplos que no quieren hacer a sus padres. Y bueno, el otro día había una encuesta que en el 2025 el 60% de los jóvenes quieren tener su propio emprendimiento. Mundial, a nivel mundial, de Manpower la encuesta.
¿Es lo distinto cuando la empresa es de socios que es familiar? Bien. En algún sentido sí, y en otros se parece bastante. Cuando entras a complejizar acerca de la distribución de las responsabilidades y a quién se le está entregando el mando de la compañía, ¿no? Porque sean esos dos socios familiares o no lo sean, digamos, o sean personas que se han subido a la organización en otro estadio de desarrollo de la compañía, siempre hay algo de esta concepción de origen, de fundadores, ¿no? De haber estado en el arranque, de haber estado en el inicio, de conocer la historia completa. Y ahí se juega algo del orden, por supuesto, de la confianza y de la depositación de lo que es mío en otro, en las manos de otro, que va a tomar decisiones. Y ahí también se generan esas contradicciones, ¿no? Producto de que en una primera etapa se piensa que un gerente general nos va a ayudar a, y después completamos cada uno en su estadio, ¿no? A qué nos va a ayudar. Pero muchas veces cuando el gerente general está adentro y es nuevo, o es nuevo y llegó a la compañía, se enfrentan también a una sensación como de despojo, en un punto de, bueno, ¿y qué hago yo ahora con mi día a día y con mi carrera y con mi trabajo y con mi agenda, ahora que hay un otro que está tomando decisiones por mí? Y también cómo se establecen esos lazos de relación con el resto del equipo y cómo muchas veces, esto también lo charlábamos la otra vez, ¿no? Cómo muchas veces, sin querer o sin darse cuenta, los propios socios o fundadores o familia, empresa familiar, termina boicoteando la posición, la posibilidad de que esa persona empiece a tener cierta entidad y se genere ese nivel de confianza del equipo con esa persona, ¿no? Entonces, en eso me parece que no hay mucha diferencia entre si son socios o son una empresa familiar. Si pongo el foco en la pregunta en relación a la empresa familiar en particular, volvería a tu primera pregunta acerca si el gerente general viene de adentro o de afuera, ¿no? Porque también puede ocurrir muy naturalmente que lo esperable o lo natural para el fundador sea que alguno de sus hijos o familiares más directos sean sus sucesores naturales en la organización. Y ahí vuelvo a mi comentario acerca del propósito y el consenso, ¿no? Porque quizá lo más importante no sería saber, no es que no es importante, por favor, si las habilidades técnicas están dentro de la organización, si el conocimiento, si el expertise está, sino especialmente si esas personas o esa persona, que podría ser potencialmente el sucesor, quiere eso para su vida, ¿no? Que con esa naturalidad que uno se lo vaya a preguntar a un candidato externo, por supuesto hay que preguntárselo al que está dentro, ¿no? Y que por ahí, desde la perspectiva de la rama familiar, es natural y es lógico y es esperable que sea esa la persona. Y después nos encontramos todo el tiempo con personas que tienen esa gran frustración, ¿no? Que están en el lugar que están porque les correspondía ese mandato, pero no porque haya sido lo que eligieron para su desarrollo profesional. Lo que pasa es que no pudieron pegar el salto en el momento que querían, ¿no? Exactamente. O no le pueden decir que no al mandato. Bueno, a eso me refiero con no poder pegar el salto, sí. ¿Tuviste algún ejemplo que pusiste digamos, hiciste este camino bidimensional y a los 6 meses viene a verte el gerente general y te dice, Marcela, ¿dónde me metí? Sí. ¿No? Sí. Pero viene a verte preocupado, digamos, ¿no? Sí. Sí, por suerte no los 6 meses, pero sí al año. Bueno, pasó Sí, un le poquito dio un más. poco más de tiempo. Sí, por supuesto cuidando la confidencialidad, si les puedo contar como una breve anécdota, una compañía familiar liderada por 2 no hermanos, pero muy cercanos a ese vínculo, uno en una función de presidente y el otro en una función más operativa, toman la decisión de que por calidad de vida también querían retirarse de la operación, se quedaban por supuesto en el directorio, uno manejaba más la operación, otro manejaba más lo comercial institucional y era el presidente, y que querían tener su primer gerente general. Una de las preguntas que yo suelo hacer siempre cuando tengo este tipo de búsquedas, lo suelo hacer en todos los niveles, pero especialmente en esta posición es, si nos volvemos a encontrar en un año a celebrar que todo está bien, se lo digo al cliente, ¿no? A la pyme, ¿qué te gustaría contarme que pasó en ese primer año con esta persona, ¿no? Y en este caso en particular, que estoy contando la anécdota, la referencia era que haya podido ampliar la planta, donde estaba ubicada en el interior del país, en una provincia con excepción impositiva, que haya podido mudar las oficinas en Buenos Aires, o sea, una serie de tareas concretas, muy puntuales, muy tangibles, muy fáciles de chequear, se hizo o no se hizo, se hizo o no se hizo. Bueno, encontramos la persona, buscamos, trabajamos mucho para poder encontrar el mejor fit cultural, encontramos la persona ingresa,
Los primeros meses fueron muy provechosos para todos y parecían todos muy contentos. Y algunas de las tareas que les mencioné se habían chequeado, se habían hecho. Pero al año, en una reunión con el candidato, la percepción es: no me puedo mover, no me dejan moverme. Y ahí había como una distancia, ¿no? Porque por un lado parecía, si mirábamos el listado de las tareas, estaba hecho lo que las otras personas querían que se hiciera, pero la sensación que tenía esta persona, el candidato ingresado, es que estaba encorsetado, ¿no? Entonces, mientras que se hacía aquello que ya estaba listado como tarea pendiente y que eran los planes preestablecidos, estaba muy bien. Pero cuando esta persona, una vez que ya estaba inmerso en la realidad de la organización y había resuelto esas cuestiones que no eran decisiones personales, sino que estaban como implícitas y heredadas, y tenía que empezar a hacer otras que creían en las más adecuadas para la organización, empezaban a aparecer los obstáculos de no es el momento, no ahora, no de esta manera. Bueno, la persona terminó retirándose de esa compañía. Y durante un largo tiempo, desconozco después, soy franca, pero durante un largo tiempo la figura quedó acéfala y ellos volvieron como a tomar el manejo de la organización, teniendo resueltos algunos de estos temas. Y más allá de esta experiencia puntual, sí me sirve para traer como una referencia, ¿no? Es muy habitual que aquellas compañías que no están, esto que decíamos más temprano, fertilizadas que no se prepararon para recibir al primer gerente general, lo encuentren igual y tenga un momento de enamoramiento preliminar, pero ese romance va a durar menos tiempo y en ese camino van a usar a esa persona como un fusible, ¿no? Que eso no estaría ni bien ni mal si está de acuerdo todas las partes en que eso va a ser así. El riesgo ahí es qué mensaje le estás transmitiendo al resto de la organización en el que presentaste una persona, en el que supuestamente delegaste la responsabilidad y depositaste confianza y seguramente dejaste a alguien herido en el camino porque probablemente o por antigüedad o por lealtad esa persona que estaba adentro creía que iba a ser el elegido natural y se encontró con que venía alguien de afuera a ocupar la función y después esa persona no está más. Entonces, en muchos casos podés reconfirmar sin quererlo se equivocaron, ¿no? Debería haber sido yo y no me eligieron a tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, bien, eso puede ocurrir. Bueno, Natalia, contanos un poquito, primero qué es Droguería Argentina y un poquito tu historia. Bueno, Droguería Argentina es una empresa creada en Villa María, hace 63 años que está en el mercado y se dedica a la venta al por mayor de medicamentos y artículos de perfumería. Es una empresa familiar, factura mucho, no entra dentro de la ley PYME, pero todo su formato es familiar. Allá por el año 2006, la sociedad estaba formada en su momento por 3 familias. Decide profesionalizarse y decide transformarse de SRL a sociedad anónima y empiezan a buscar un gerente general. Pero no la contratan a Marcela, porque si lo hubieran contratado a Marcela nos hubiéramos ahorrado un montón de tiempo, de cosas que Marcela contó que pueden pasar y que realmente sucedieron. Yo hace el 2008 que soy gerente general, he pasado por todas las barreras de fuego. Y cuando armaba la presentación, uno comienza a hacer un poco de historia y empezar a ver todo el tiempo que pasó y cuando uno se olvida de todas las cosas que fueron pasando después de casi 10 años de gerenciar una pyme. Entonces, yo le decía a Ale que iba a dividir mi charla o mi presentación en 4 hitos grandes, en donde a uno lo llamo la prueba de fuego, que fue la primera mitad del 2008, desde marzo a agosto, yo ingreso en marzo del 2008, después de agosto a enero, febrero del 2009, es como que empiezo la etapa de descubriendo la verdad, porque fue así. Y después sí ya empiezo a desarrollar competencias, ¿no? ¿Por qué digo la prueba de fuego? Porque, a ver, lo que decía Marcela, que cuando se busca un gerente, cuando una pyme quiere profesionalizarse y busca un gerente general y tiene que tener consenso y tiene que ver si está preparada para tener un gerente general y tiene que ver si va a ser una persona de adentro o de afuera, bueno, mi empresa nadie hizo eso. En realidad, la realidad de los hechos de mi empresa es que
2 de los socios tenían negocios paralelos, querían disolver la sociedad y la sociedad les salía excesivamente costosa liquidarla, entonces dijeron, bueno, los unió el espanto y dijeron, bueno, la vamos a profesionalizar, pero ustedes, los socios C, no pueden gestionar más la sociedad. Había la figura, acá aparece la figura que yo le llamo, y si Hernán está por acá, el jefe, 25 años en la empresa, acá está, sigue siendo el jefe al día de hoy. Hizo lo que hizo con la empresa, la conoció, la achicó, la agrandó, tomó los empleados, todo el mundo responde al jefe, y en el otro lado, 1/3 de la sociedad que no confiaba para nada en el jefe. Entonces, ¿qué se hace? Se decide que se profesionaliza la sociedad, se busca un gerente general y se van de la gestión todos los miembros de la familia que estaban. Por estatuto, ningún miembro de las familias accionistas pueden gestionar la empresa. Y bueno, llega marzo y entro yo, después de haber pasado todos los exámenes psicotécnicos y demás, fantástica, 34 años, nuevita, mujer, a una empresa de hombres. Que me dijiste que era machista, además. Oh. ¿Te puedo preguntar qué te convocó? ¿Por qué aceptaste? Es muy gracioso lo que me convocó. Yo era muy feliz trabajando en una cadena de farmacias. Era muy feliz y tenía calidad de vida, me había ido a vivir a Villa María, estaba feliz, mi hija Dijiste, la vida chiquita, es otra cosa, sí, vamos a la conocerla. vida tranquila. Y sale un aviso en el diario y mi marido, que es siempre ambicioso y que esto me dice, gorda, preséntate. No, ¿qué me voy a presentar? Pero preséntate, total. A lo sumo te dicen que no. ¿Y qué hice? Como buena esposa, me presenté. Acá estoy. Básicamente fue eso. En realidad, en el interior del interior no hay grandes puestos gerenciales, tantas muy oportunidades. Grandes oportunidades. La calidad de vida que hay en el interior es muy diferente a la de acá. La verdad que para criar niños y adolescentes, la ciudad de Villa María a mí me pareció fantástica. Y bueno, se dio la oportunidad y quedé. Empecé en marzo y hago este paréntesis porque 1/3, una parte de los accionistas, es importante esto, era dueño de la competencia directa de Droguería Argentina. Y el jefe, en ese afán de que se liquidaba y no se liquidaba la sociedad en el 2006, le puso a su hijo otra droguería en Villa María. Entonces yo tenía monopolio. 3 familias, gerenciar Droguería Argentina, y acá tenía a la competencia directa y acá tenía a una chiquitita droguería de oferta, pero que me iba a mis clientes. Entonces entro. Claro, pero cuando a mí me toman, me hacen todas las entrevistas y demás, quienes exigían la profesionalización no era el bando del jefe, era el bando de los otros, porque el jefe era el que se tenía que ir. Pero el que manejaba toda la organización era el jefe. Claro. Y el jefe decía si la persiana se abría o si la persiana se cerraba. El jefe decía si se aumentaba un descuento o no se aumentaba un descuento. Por lo tanto, yo ingreso en calidad de espía para el jefe. Por lo tanto, nadie me daba información. Nadie. O sea, yo pedí información y me daban cualquier cosa. Íbamos a las reuniones de directorio, porque se había profesionalizado, había reuniones de directorio, bárbaro, se juntaban los 3, se decía todo lo que había que hacer, se bajaban las normas, bajaba, nadie hacía nada. Nadie. Y bueno, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta un punto en que yo le dije a mi marido, ¿dónde me metiste? ¿Dónde me metiste? Llegó agosto y bueno, y cuando yo armaba la presentación, digo, bueno, ¿cuáles fueron los desafíos que yo viví en aquel momento que ya me olvidé, que hasta el día de hoy se lo reclamo al jefe, porque yo hoy dependo del jefe, pero que la verdad que fueron las primeras habilidades gerenciales que yo pude manejar y que salen de los libros de administración y de buenas normas de gerenciamiento. ¿Y qué dije? Lo primero que tengo que hacer, me levanté un día y dije, yo sí puedo con esto. Tengo que encontrar la manera de poder, porque en la organización, en la droguería, había para hacer lo que quisieras.
Era una droguería que tenía 60 años en el mercado, pero que se había quedado en el tiempo, que tiene más de 900 clientes en toda la provincia de Córdoba, y que el avance tecnológico de la competencia a nivel nacional y a nivel regional nos iba encorsetando y nos iba achicando, y había que hacer un montón de cosas. Entonces, donde tocabas podíamos hacer cosas. Entonces me levanté un día y dije, sí puedo. Llegó el momento de ponerle límites al jefe. Y ahí conocí que la palabra negociación era la primera habilidad gerencial que yo debía implementar en mi gestión. Lo senté, lo llamé y le dije, bueno, hasta acá llegamos. Si no quiere que esté más, me voy. No, me dijo, vamos a negociar. Yo te levanto las barreras si vos haces esto. Bueno, está bien. Y agarré, hice esto. Y por arte de magia, la información empezó a fluir. Todo el mundo me daba todo lo que necesitaba, se empezaron a hacer las cosas. En el medio, acá estaba la otra parte societaria, que era en ese momento el presidente del directorio de la competencia, que quería profesionalizar urgente la droguería y que aparte quería que la información fuera confiable. Entonces ahí aparece mi otra duda y en donde yo tengo que tomar una decisión. Yo le tengo que dar información confiable y confidencial al presidente del directorio de droguería de Argentina, que a su vez es el presidente del directorio de la competencia. Por lo tanto, le voy a estar dando información confidencial, lo que hace al core de mi negocio para que lo use la competencia. Entonces ahí tomé la decisión de decir no. Me pongo la camiseta y yo trabajo para Droguería Argentina. Entonces, al presidente del directorio de Droguería Argentina, la mínima información, todo lo que no sea confidencial, eso es lo que le vamos a dar. Lo que me costó la pelea con el presidente del directorio. Pero, ¿qué gané en esa pelea? Al mostrar mi compromiso, el líder informal, que era el jefe, que era el que conocía la droguería, que era el que tenía 60 años en el negocio, fue el que me dijo, ahora sí confío. Entonces pasé lo que yo llamo el desafío emocional, negociando con el jefe, pasé el desafío ético, comprometiéndome con la droguería, y llegaba el desafío profesional. Comencemos a gestionar, acá me contrataron para trabajar. Y así pasé la prueba de fuego. Cuando pasé al otro extremo, dijimos, bueno, vamos a armar los equipos. Qué lindo, vamos a desarrollar competencias, tenemos para hacer dulce, vamos a hacer lo que quisiéramos. No, momentito. Estás en una pyme, y en la pyme, ¿qué hay? Restricciones. No es que vos querés el mejor gerente comercial, haces así y te apareció el mejor gerente comercial. O querés la planta con el mejor layout y haces así, listo, tenés la planta. No. Todo se hace con la plata que hay. La gente, hace 20 años que la tomé. Natalia, es mi gente, es lo que hay. No son profesionales, pero son de confianza, matan por la droguería, es lo que hay. Y así fuimos, con lo que había, empezamos a armar los equipos y fue transcurriendo desde el 2009 al 2015, en donde pudimos hacer un montón de cosas que nunca se habían hecho. Automatizamos la planta, desarrollamos los equipos de trabajo, delegamos autoridad, que nadie tomaba una decisión, ni siquiera de comprar o no comprar una máquina de sumar para un escritorio. Nadie tomaba una decisión, siempre la tomaba el jefe, siempre la tenía que tomar el gerente general, que estaba allá arriba. Entonces, armamos las áreas, pusimos los responsables de cada área, pudimos desarrollar pseudos tableros de comando. La limitación profesional de la gente era bastante importante, entonces teníamos que ir de a poquito. De hecho, hicimos un plan de capacitación, había muchísima gente que no tenía el secundario terminado, así que empezamos de a poco a hacer capacitaciones de secundario y después de nivel terciario, y así fuimos llenando las distintas áreas. Sí, lo que contaba era una gran experiencia. Casi todos los chicos que yo tengo en los mandos medios
tienen 20 años de antigüedad en la empresa y tienen mi edad. Empezaron a los 18 años, conocen el negocio de la droguería mejor que yo. Y bueno, y así fuimos, año tras año, y fuimos creciendo de a poco, posicionándola, poniéndola a la altura de las grandes droguerías, tratando de bloquear el acceso de las droguerías. Pudimos automatizar parte de la planta de medicamentos, lanzamos plataformas web para los pedidos, porque antes era todo telefónico, y fuimos de a poco estabilizándonos hasta que llegó el año 2015. Y en el 2015 teníamos que dar el salto y teníamos que decidir qué hacíamos, si seguíamos así o si realmente pasábamos al otro lado. Y por primera vez en la historia hicimos una planificación y dijimos, bueno, vamos a cambiar el sistema, porque el sistema que teníamos era bastante obsoleto. Entonces pasamos de un DOS a un Oracle GD Edwards. Fue un cambio de 180 grados y si quieren puedo tener 2 días completos contándoles lo que es pasar de un DOS a una Fórmula 1 como es GD Edwards. Y eso nos provocó una crisis muy grande. Estoy hablando fines del 2015, principio del 2016. Y sumado a eso cambia el gobierno. Y se nos cambian todas las condiciones. Porque ¿qué hace el gobierno cuando asume? Se para y dice voy a mirar. Entonces no hago nada. Entonces PAMI dejó de pagar, porque PAMI no se sabía lo que había. Entonces la deuda de nosotros, como droguería, estábamos inmersos en todo el sistema de seguridad social. Entonces, como PAMI dejó de pagar, la deuda de PAMI empezó a subir, a subir, a subir. De golpe, las líneas productivas de financiación se pararon. Nosotros empezamos a mirar para todos lados y la industria farmacéutica, a lo que nosotros le llamamos industria, que son los laboratorios, son los laboratorios. A los laboratorios hay que pagarle, no importa si debe PAMI, si no debe PAMI, si después te pagas, si tenés el crédito futuro y demás. Entonces, en el año 2016 entramos en una crisis importante producto de 2 grandes problemas. El cambio de sistema que nos afectó operativamente y el cambio de las reglas de juego en lo que hace a financiación y demás. ¿Esto qué hizo? Afectar directamente al personal nuestro, que no estaba preparado y que nosotros sobreestimamos cuando definimos hacer el cambio. Pensamos que lo habíamos preparado para el cambio, pero el cambio de sistema fue mucho más voraz y los llevó puesto a los chicos. Y se me empezaron a caer los chicos, y se me empezaron a desmoronar. Y me empezaron a aparecer lo que hablábamos el otro día con los cisnes negros. Esos que habían puesto todo el lomo en todos estos años y que habíamos formado un equipo de trabajo maravilloso, empezaron a decir, no va más, no, esto no, y a poner trabas y trabas y trabas y trabas, y empezamos a lidiar con eso. Entonces, cuando, pasó también... esa crisis pasó, nos empezamos a normalizar todo, llega el año 2017 y fallece un socio. En el año 2010 el jefe le compra la parte a quien era la competencia directa. Entonces queda desde el 2010 2 familias. Pero en el 2017 fallece uno de los socios, hace 4 o 5 meses. Y los hijos vienen y dicen, no, nosotros no queremos seguir con droguería. A nosotros no nos interesa, no vivimos de la droguería. Nosotros queremos vender. Y el jefe tiene 76 años, cumplió el viernes, miró para atrás y dijo, Natalia, mis hijos tampoco quieren. Ya hablé con ellos, ¿qué hacemos? Y no sé, digo, es tuya ¿Qué querés que hagamos? Le digo, yo no sé. Estamos en el medio de construcción, empezamos a construir una planta y demás, teníamos nuevos
para desarrollar nuevos negocios, la planificación de los 10 años que habíamos hecho. Dice, no, ya es tiempo de que yo me quiera dedicar a mi familia. Ah, bien, ¿y entonces? ¿Y si la fusionamos con algo? Y hoy, 2017, 16 de noviembre, estamos en un proceso de fusión de esta pyme con una pyme un poco más grande de la ciudad de Rosario del mismo rubro. Entonces, cuando yo tengo que hablar de habilidades gerenciales de una pyme, le decía a Alejandro que yo lo resumo en verbos. Un gerente general de una pyme lo que tiene que hacer es accionar. Y básicamente yo le agrego 4 verbos. Primero tiene que demostrar, porque si no demuestra, el dueño no confía. Entonces tiene que transpirar la camiseta, por más que haya pasado por toda la consultora y que tenga todo aprobado con 10, tiene que entrar a la droguería, a la empresa y demostrarle a los socios que puede hacerlo y que puede decidir y que puede poner límites y que puede estar a la altura de las circunstancias y que lo puede hacer de la misma forma que él lo haría o que él lo hizo. Después tiene que comprender. ¿Qué es lo que tiene que comprender? Que es una pyme y que hay restricciones. Y que te gusten o no te gusten son las cartas que te tocaron jugar. Y listo. Y te encantaría tener toda la plata del mundo para cumplir todos tus proyectos en tiempo y forma, pero no. Y te encantaría tener todos los recursos humanos posibles, pero no. Vos tenés que comprender que con eso vas a lidiar. Una vez que demostraste y comprendiste, tenés que gestionar. Y cuando empezás a gestionar, ahí al desarrollar los equipos de trabajo, a generar empatía, al demostrar tu capacidad, la cosa empieza a ir y el socio, los directores te empiezan a relajar y te empiezan a acompañar y empiezan a mirar un poco más allá, porque hasta el momento el socio de una pyme, al no tener un gerente general que le ejecute las cosas diarias, está ejecutando las cosas diarias y le cuesta mucho pensar en largo plazo. Y la última habilidad que para mí es fundamental de un gerente general de una pyme es sostener. El gerente general de la pyme tiene que sostener la organización, tiene que sostener, tiene que acompañar, tiene que contener al dueño, al empleado, a la familia del dueño, a la familia del empleado, a los proveedores, a los clientes, a todos. Es importantísimo la función de sostener, porque en los tiempos de crisis aparecen todas las vulnerabilidades. Y si se quiebra y si uno no sostiene la organización, se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque el dueño de una pyme es un excelente emprendedor y es un visionario de negocios, pero por ahí le falta la parte de acompañamiento emotivo cuando las cosas no están tan bien. Entonces, es fundamental el rol cuando hay turbulencia, que el gerente general pise el freno, mire y diga, todo va a estar bien, nos calmemos, ¿cuál es tu problema? Bueno, te sostengo acá, al dueño lo sostengo acá y a toda la organización la sostengo de esta forma. Básicamente eso. Muy bien, muy linda historia y después, bueno, alguna... Y además, como decís vos, ¿no? Del interior, ¿no? Interior del interior. Para no poder, que no es fácil. Don Alejandro. Bueno. Una historia distinta. Sí, una historia diferente. Primero les cuento muy brevemente qué es una agencia de medios. Una agencia de medios es una agencia de publicidad, pero racional. Es decir, nosotros hacemos la tarea de poner las campañas en el aire, hacemos la tarea de planificar los medios, investigar las audiencias, analizar todos los volúmenes, la enorme cantidad de información que hay hoy del comportamiento humano, del comportamiento de los consumidores, de su relación con los medios. Hacemos todo ese trabajo que antes, muchas décadas atrás, se hacía todo dentro de una misma agencia de publicidad. La complejidad del mundo de los medios y las tecnologías hizo que hoy en día haya especialidades. Una de las grandes especialidades son las agencias de medios. Eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que es Ignis Media Agency. Por otro lado, la publicidad es una industria
muy globalizada, hiperglobalizada. En este momento el volumen mundial de la publicidad es alrededor de 500.000 millones de dólares y está manejado por 6 grandes holding groups, 6 grandes grupos, a los que tienen a su vez todas las marcas de agencias de publicidad que ustedes puedan conocer, o de agencias de medios inclusive. Es una industria hiperglobalizada en donde las expresiones independientes han ido creciendo, pero no eran muy usuales, digamos, una década atrás o 2 décadas atrás, casi todas habían sido vendidas. Especialmente en el tema de agencias de medios, son pocas las marcas, si las comparamos con agencias de publicidad, porque es una especialidad muy compleja. En la Argentina, por ejemplo, hay la Cámara la integramos unas 20 empresas, de las cuales 16 son internacionales y 4 somos independientes. Hay agencias de publicidad también independientes y hoy la cultura indie, ¿no? Piensen que somos publicitarios, con lo cual siempre estamos buscando palabras que sean trendy y que queden muy cool. Indie queda re bien, es re lindo ser indie. Y en realidad somos una pyme que la rema y la rema y la rema, pero bueno, cuando salís al mundo sos indie. Es muy interesante. En mi caso particular, bueno, empecé siendo el CEO de una empresa inglesa en el año 2000, donde prácticamente todas las agencias nacionales durante la década anterior, durante los 90, habían sido vendidas y habían sido vendidas a algunos de estos grandes holdings que estaban en desarrollo. Comienzo con Zenith en el año 2000. Zenith Media era la empresa inglesa que yo conducía, lo cual ya empezar siendo CEO en el año 2000 ya hablaba de que la visión no estaba muy bien, digamos, ¿no? Necesitaba un poco más de entrenamiento. Así que bueno, por eso hice el PAD en el 2001, pero ya era tarde. Ya estaba metido en un gran problema, porque la crisis del 2001, depende de dónde la miremos. Si la miramos desde un CEO de una multinacional en la Argentina, manejando una filial en la Argentina, le pasaron 2 cosas. Se le hundió el país en su expresión más terrible, la crisis política y económica más dura que hayamos vivido, pero aparte se cayeron las Torres Gemelas. Todo eso pasó en el 2001. Cuando estamos acá en la Argentina, vivimos con mucha intensidad la crisis del 2001, lo que nos pasó a nosotros como país. Cuando uno se para en el extranjero a hablar del 2001, por supuesto nadie se acuerda de lo que le pasó a la Argentina y todo el mundo piensa lo que fue las Torres Gemelas. Hay un antes y después en el mundo y en el mundo corporativo inclusive, porque las Torres Gemelas taparon otro gran tema que había pasado sobre esos mismos periodos, que fue la caída de WorldCom y la caída de, yo no sé, hay gente de mi edad acá, díganme que no soy el más grande. Estas empresas quedan imágenes todavía de fotos de los CEOs de estas empresas, WorldCom y Enron. Esposados, subiendo. Bueno, eso cambió el mundo corporativo y cambió algunas normas de Wall Street que impactaron directamente en las grandes corporaciones. Con lo cual, el 2001 también fue el derrumbe de corporaciones a nivel internacional. A la Zenith, que empecé muy entusiastamente en el año 2000, le pasó todo eso, todo junto. Probablemente el comportamiento que vi, o que viví, porque sí que lo viví, de lo que fue la reacción de las corporaciones frente a las crisis, realmente fue para mí muy indignante desde lo personal. Me sentí atrapado, me sentí que estaba en un proyecto que no era tal, bueno, una cantidad de emociones personales que me llevaron a un enfrentamiento grande con la corporación desde un lugar de debilidad terrible, porque la Argentina había perdido total interés para el mundo y, bueno, no éramos más el 1 a 1, no se facturaba más en dólares, se hablaba del 10 a 1, que el dólar se iba a ir a 10, bueno, se decían cosas terribles, hoy que son graciosas, ¿no? Pero en aquel momento eran terribles porque estábamos en el 1 a 1.
Sibir 10, mirá vos dónde estamos hoy. Pero bueno, era complejo. Y de pronto, nada, toda esa bronca y todo eso que parecía, o era tremendamente negativo, no es que parecía, era tremendamente negativo, también se convirtió en una oportunidad porque los activos en la Argentina no valían nada. A ninguna de estas corporaciones le interesaba demasiado esta filial de Zenin Media de la Argentina, cuando la corporación dueña se estaba cayendo a pedazos en los Estados Unidos también. Entonces, no les digo que esto salió de sentarnos en una sala de reunión y pensarlo, de pronto nos encontramos con esta posibilidad entre las muchas variables que había de considerarse despedido, iniciar un juicio por indemnizaciones en dólares y qué sé yo, lo que sucedía en aquella época, o bien algo que surgió como posibilidad, básicamente porque no les gustó, y eso me entusiasmó más, que fue proponer un management buyout. Un management buyout es cuando los directores de una empresa adquieren la empresa que están dirigiendo. Por supuesto, les gustó tan poco que me echaron. De manera tal que yo tuviera que negociar desde afuera de la empresa, que estaba negociando un activo que yo estaba manejando. Entonces me pusieron afuera para negociar el activo desde afuera. Pero todo eso no hizo más que darme más bronca todavía. Bueno, fue un incentivo en realidad. Cada palo que ligaba era como un incentivo para seguir. Y además, curiosamente, la gente que estaba en la empresa, que había construido esa marca Zenit junto conmigo, estaban desesperados de que tengamos éxito en esa gestión, porque era la posibilidad que tenían frente a una corporación que se derrumbaba. O sea, realmente un mundo que estaba en ese momento mucho más claro. Cuando el mundo se pone blanco y negro en algunas circunstancias y por algunos minutos es súper fácil. Es lindo porque todos los que están de allá están de negro, esos son todos los malos, todos los que están de acá. ¿Vieron lo que hicieron con los temas de los cigarrillos? Antes fumaba lo bueno, ahora fuman los malos en las películas. Bueno, cuando se pone en blanco y negro es fácil. Nosotros éramos los blancos en ese momento, para la gente de la compañía. Así que, bueno, con mucho costo y con mucha dificultad, transitamos hasta el año 2003. El management buyout finaliza en el año 2003. A finales del 2003 se firmó el closing de la adquisición de la compañía y compramos los activos de la... Ellos pusieron un interventor, ese interventor obviamente no podía dañar los activos que estábamos negociando, o sea que fue todo un ajedrez bastante apasionante, en el cual, por supuesto, aprendimos perdiendo como en la guerra, ¿no? Pero es la forma en donde se aprende realmente de la mejor manera, de la más dolorosa, pero de la mejor manera. Bueno, de hecho, la caída de las Torres Gemelas la vimos acá en el IAE, si me acuerdo. En el IAE, en el edificio ejecutivos. En el aula. En la segunda torre en directo, que no lo podíamos creer. Yo esperaba que aparezca Schwarzenegger en cualquier momento y que esto fuera una película, porque era una cosa increíble. Y bueno, finalmente pudimos comprar la compañía. ¿Y ahí fueron socios? ¿Eras vos? Claro, exactamente. Éramos tres yo que era el CEO, la CEO que acompañó el proceso, y otra directora más técnica, de un área más técnica de investigación, que tiene... nosotros trabajamos mucho con investigación también, hay sociólogos, a veces suele haber antropólogos en las agencias para trabajar todo el tema de lo que es investigación de audiencias y comportamiento del consumidor, así que bueno, ella manejaba toda esa área, y los tres compramos la compañía. Compramos una compañía que estaba muy golpeada, que estaba prácticamente destruida, pero con clientes a los cuales que obviamente antes de avanzar con el management buyout, clientes de la envergadura de Volkswagen, del HSBC, de clientes multinacionales a los cuales fuimos a consultar y dijimos, mirá, si hacemos esto, ustedes van a acompañar este proceso o a partir de ese momento vamos a hacer vamos a tener, no sé, lepra y nos van a abandonar. Pero no, por favor, te vamos a acompañar, sí, todo está bárbaro, estamos re felices con ustedes, todo bien. Así que... ¿Y vos pasaste ahí a ser el dueño o uno de los dueños y el gerente general? Pasé a ser el accionista mayoritario, sí, porque, bueno, fue el que más cobré y también el que más pagué. Así que sí, me convertí en el presidente de la compañía y tenía... Bueno,
tenía en realidad, quien era la COO en Zenith, pasó a ser una gerente general, en realidad, no en forma tan directa, pero se ocupaba de toda la parte operativa de la agencia inicialmente. Y después fueron desarrollándose. Fuimos desarrollándonos. Si alguien pensaba que en ese momento se habían terminado todos nuestros males, yo pensaba eso, era solamente el comienzo, porque todos esos clientes que dijeron que sí, la decisión no estaba en la Argentina, obviamente. Es el primer tema que aprendí. Es decir, claro, Estaba afuera. a medida que se iban a alineaciones internacionales, me dejaban unas cartas hermosas de colaboración, de todo lo que habíamos hecho y todo lo que estaban con nosotros y lo que hubieran hecho si hubieran podido, pero que no podían y que nunca me habían mentido porque lo que me habían hablado era de su intención. No de la realidad. Encantador el asunto, pero bueno, el tema que a partir del 2003 empezamos a perder grandes clientes, así a lo largo del 2004. Fueron años de muchísima inestabilidad. Mientras el país comenzaba a recuperarse, nosotros comenzábamos a caer. Así que bueno, fueron años tan difíciles que en el año 2005 la COO, quien era una especie de gerente general, decide que ya este negocio la tenía absolutamente harta, que yo la tenía absolutamente harta, que la publicidad la tenía absolutamente harta y se retiró de todo, se fue de la industria. Hoy es martillera pública. Hay que irse de la publicidad a estudiar martillero público. Imagínense las cosas que he logrado. Así que bueno. Bueno, ahí te quedaste solo. Sí, ahí me quedé solo. Y bueno, realmente nunca fue mi pasión el aspecto operativo de las empresas. Así que, bueno, en ese momento alguien que iba a ser parte de la organización allá inicialmente se ofrece comprar las acciones que yo no tenía plata para pagarle a la COO, que se iba. Y bueno, me pareció sorpresivo que se bajó cuando todo el mundo se subía y se subía cuando todo el mundo se bajaba, pero ese era el tipo que yo necesitaba, justamente. Así que bueno, y sobre todo lo más interesante, digamos, hoy en día esa persona, quien es el gerente general de Ignis, es el vicepresidente ejecutivo, porque es accionista, es socio, tiene 40 años. O sea, fue una buena inversión. Sobre todo porque yo tengo 20 más que él. Así que realmente fue muy interesante esa propuesta de él de adquirir. ¿Y cómo cambió tu agenda de temas cuando él se incorporó a la agencia general y vos? Inicialmente no fue así porque él era extremadamente joven. Y bueno, inicialmente no hubo un cambio. El cambio se produjo en realidad hace, yo diría, unos 8 años, donde sí fue ya una decisión sí, mucho más racional, contando con él en la empresa, tomar la decisión de delegarle, pero delegarle en serio, digamos, toda la parte operativa de la compañía. Por supuesto que esto no fue un proceso de la mañana a la noche, sino que fue un proceso a través del tiempo, pero con la firme decisión de hacerlo. Es decir, básicamente porque realmente yo no soy un financiero. Fíjense que la única área que yo me quedé bajo mi responsabilidad fue recursos humanos. Somos una empresa de servicios, con lo cual recursos humanos es todo lo que nosotros tenemos, es lo más importante que nosotros tenemos. Publicidad es una industria de altísima rotación. Nosotros somos una de las empresas de menor rotación dentro de las agencias de medios, con lo cual la única área que responde directamente a mí es recursos humanos. Todo lo demás lo delegué, yo no soy financiero, honestamente no entiendo nada de finanzas. He aprendido algunas cosas en estos tiempos, pero sobre todo he aprendido a que el CFO crea que sé algo.
para que no, Bien. claro, para que tengan un poco más de seriedad los informes. Me contabas cuando nos juntamos que, bueno, están trabajando con vos tus 2 hijos. Sí, están trabajando conmigo mis 2 hijos. Inicialmente, cuando nosotros éramos Zenit, yo no tenía, claro que ninguna intención de que así fuera, porque yo era un CEO empleado, en definitiva, por más jerarquizado que fuera, era empleado, no tenía decisión al final de cuentas. Así como mis buenos clientes me lo hubieran podido haber dicho, yo ya lo sabía, que yo no la tenía, así que no quería ni que trabajen mis hijos, ni amigos, ni nadie en la empresa. Con lo cual, todo eso comenzó recién cuando nosotros adquirimos la compañía y empezaron a trabajar, pero empezaron a trabajar, digamos, a los 18 años, o sea, empezaron a trabajar como auxiliares, mi hijo varón empezó a trabajar como asistente del cadete, o sea, para que se den una idea. Contale cuántos años tiene el cadete real. Sí, bueno, el cadete que nosotros tenemos tiene casi 40 años, es un cadete muy particular. Creo que el cadete con más trayectoria de la industria. Sí, la verdad que es un máster cadete. Pero es una decisión de él estar donde está. Realmente no quiere saber nada con ninguna otra cosa. Con lo cual... ¿Vieron cuando me contaste esto, Alejandro? Porque vieron que hay gente que uno a veces impulsa que la gente crezca, ¿no? Y hay gente que no quiere crecer. Hay gente que está feliz donde está, se desempeña bárbara y a veces rinde muy bien ahí, ¿no? Y este es un ejemplo. Alejandro, bueno, este es un gran ejemplo de eso. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de una recepcionista. Las recepcionistas generalmente tenemos 2 que normalmente están poco tiempo en recepción porque pasan adentro enseguida. La típica. La típica, empiezan a trabajar de ahí y bueno, se copan con algo, o tienen una habilidad determinada, o están estudiando algo, y entran a la organización y ya dejan de ser recepcionistas, entonces estamos todo el tiempo cambiando de recepcionista, explicándole todo, bla, 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 bla. Bueno, ahora hace poco ingresamos una recepcionista que quiere ser recepcionista, porque en realidad es diseñadora de modas. Y entonces trabaja part-time, mediodía, y quiere ser recepcionista. Y estamos felices de tener una recepcionista que no le interese ninguna otra cosa que ser recepcionista. Es maravilloso eso. Bueno, nos contaba de tus hijos. Entonces, ¿hoy en qué posición están? Sí, bueno, hoy, mi hija que está acá presente, es MBA de aquí del IAE, es directora general de cuentas y es directora de negocios regionales, porque nosotros somos parte de una red internacional de agencias independientes, de indies, y ella cumple la función de la dirección regional para nuestros negocios en Latinoamérica. Y mi hijo Sebastián es licenciado en marketing y es el director de estrategias integradas. Nosotros también estamos trabajando en este momento en la integración de las áreas online y offline, que esto en publicidad es todo un gran tema. Nosotros trabajamos en comunicación, con lo cual las tecnologías y el mundo digital nos ha irrumpido y ni le quiero contar de los millennials. Hoy el grueso de nuestra fuerza de trabajo son millennials. De hecho, es toda una historia la dirección de recursos humanos. Bueno, mi hijo es director del área operativa de la agencia, digamos. Tiene a cargo de todo lo que son los equipos de planificación y compra de medios. Pero empezaron desde muy abajo en la compañía, digamos, más abajo de asistente del supercadete que tenemos no podía ser. Sol empezó como auxiliar y bueno, ellos fueron haciendo y hoy ellos pasan por un proceso de evaluación de desempeño. Ellos pasan por un proceso de evaluación de desempeño. Nosotros tenemos un área de recursos humanos hace 5 años. 5 años. Eso sí fue una decisión ya más racional. Nosotros manejábamos los recursos humanos y creíamos que lo manejábamos bien, hasta que empezamos a darnos cuenta que no, que estaba lleno de millennials y que no lo estábamos manejando bien, definitivamente. Así que fue nuestra primera experiencia de contratar una directora de recursos humanos que formó el área, con lo cual tuvo un trabajo feroz, a puro coraje, pensando que era el primer director que se incorpora a la compañía, que no está dentro de los que comenzaron a trabajar en el año 2004, cuando nosotros nos convertimos en Ignis, en empresa independiente, en Indie. La mayoría de los directores que tenemos empezaron a trabajar con nosotros, o venían de antes, o empezaron a trabajar en aquella época.
La directora de Recursos Humanos fue la primera que se incorpora como externa a ese grupo y además encima en un área como Recursos Humanos que es un área transversal a todas las áreas de la compañía. Si ustedes piensan que fue sencillo para ella, fue para nada sencillo. De hecho, la única forma que ella pudiera hacer su trabajo fue que yo la sostenga, pero fuertemente al nivel de tener conflictos con socios de la compañía, porque teníamos otra agencia de medios. En un momento conformamos un grupo con 3 empresas, 2 agencias de medios y una agencia de publicidad, y he llegado a tener conflictos con los socios de las empresas para sostener a la directora de Recursos Humanos. O sea, realmente necesitan, para hacer un trabajo en empresas como las nuestras, necesitan de un fuerte compromiso del número 1, del líder de la compañía, pero definitivamente, si no, la aplasta nuestra propia estructura leal, se la fagocita, porque es transversal, es una función transversal. Ahí nos dimos cuenta de todo lo que no sabíamos de recursos humanos, todo lo que pensábamos que manejábamos bien. Realmente fue una experiencia fuerte, fue una experiencia difícil, pero fue una experiencia sumamente tan enriquecedora que, bueno, llegó un momento que Silvina, probablemente desgastada también un poco por el gran trabajo que hizo, bueno, consiguió una oportunidad distinta y se fue a trabajar a otra empresa. Y nosotros contratamos una nueva directora de Recursos Humanos, pero para que tengan una idea, tiene 30 años, por ejemplo, la directora de Recursos Humanos que hoy en día tenemos. O sea, vamos por nuestra segunda generación de directores de Recursos Humanos. O sea, ya es un área que no podemos entender no tener en la compañía. Por ejemplo, no concebimos la idea de no tener recursos humanos en la empresa. Ya no son decisiones que tomamos nosotros, tenemos evaluaciones 360 todos los años, tenemos evaluaciones los nombres, evaluaciones de desempeño, de cultura, de clima laboral, ahí está. ¿Ven? Gracias, Marcela. Nada. Evaluaciones de clima laboral y todas estas cosas que nos dan un miedo terrible leer, pero bueno. Me ponen más nervioso que los reportes financieros. Bueno, yo ahora estoy nervioso por el tiempo, digamos, ¿no? Es porque estamos un poquito pasados. Un aplauso para acá. Y no, podemos hacer 5 minutos preguntas, 5 minutos. Dale, pero en voz alta sí. Hola. Sí. ¿Quién te sostuvo a ella? ¿Quién me sostuvo? Lo que me preguntan es que mi función fue sostener, y ¿quién me sostuvo a mí? La misma organización, hay como un feedback. Cuando vos empezás a sostener al que se te está cayendo, viene otro en la misma organización que te ve y te sostiene, y siempre hay una de cal y una de arena, ¿me entendés? Personalmente tengo mi familia que me sostiene en todo. Ese es mi sostén más importante. Pero en la organización a esta altura no me sentí sola. Cuando había que sostener a los dueños en una decisión, tenía al equipo de mandos medios sosteniéndome a mí para que yo sostenga. Entonces siempre fue una cosa de trabajo en equipo. Lo que logramos fue formar un buen equipo de trabajo que hace que cuando uno esté medio caído, los demás salgamos todos a sostener. Bien. Dale, a ver, te toman acá. A Marcela, sí. Dijiste que lo primero que haces es revisar si el deseo de que haya un gerente general es un deseo genuino o es un mandato cultural o del entorno. Si detectas que no es genuino, ¿trabajas para que sea genuino o lo dejas pasar? No, promuevo el trabajo, pero a veces no está bien, no está bueno para el otro escuchar que eso está pasando. Entonces, cuando vos pones sobre la mesa un diagnóstico, no necesariamente la otra persona es receptiva. La otra persona, digo, la compañía no siempre es receptiva a esa situación. Yo escuchaba a Natalia cuando contaba su historia de los 4 hitos y estaba pasando eso, digamos. No se había establecido el consenso para que se determinara qué había que hacer en esa organización antes, qué juegos de poder se establecían previamente, qué lealtades o deslealtades para poder recibir a un número 1. Y probablemente, si no hubiera sido por algunas habilidades que tuviste, te hubieras fagocitado la organización a vos también. De hecho, te sentaste a decir, o cambiamos o me voy. Límite. Entonces, esta invitación a hay que hacer cosas antes, a veces no está la disposición o la aceptación de, bueno, me tengo que hacer cargo de esto. Entonces,
pegan la vuelta y buscan otro proveedor que les resuelva el problema de ocupar la silla, que finalmente es una amenaza fuerte, porque esa silla probablemente sea ocupada por muy poco tiempo o sea mal ocupada. Bien, ¿una más? A ver, si le alcanzás el micrófono, porque los que nos están siguiendo por señal no van a escuchar. Para Marcela. En el caso de tener que elegir profesionalizar la empresa con un gerente general no familiar, ¿vos sugerirías buscar primero internamente, a pesar de que las condiciones no fuesen el 100% perfectas, o directamente buscar fuera de la empresa? Me gusta tu pregunta. Sí, yo sugeriría primero buscar adentro. Sí. Aunque sea un 85%, digamos. Yo primero sugeriría buscar. O sea, primero miraría, pondría el zoom hacia adentro. Y ahí trataría de identificar con qué cuento. Y cuando hablo del qué cuento, hablo de esta mixtura que mencionaba al principio de habilidades, algún nivel de expertise, porque a veces también pasa, y me corro un poquito, cuando se sale a buscar el primer gerente general, una de las preguntas que también hago es, yo entiendo que estoy yendo a buscar un generalista, es obvio, ¿no? Pero ¿de qué raíz debería provenir? Digamos, ¿en qué estadio está la organización hoy? Digamos, ¿está con una problemática de tipo financiera? ¿Está con una problemática o con un proyecto de tipo expansivo en términos operacionales o comerciales, de abrir mercados o de ampliar el portfolio? Entonces, en función de eso, la raíz también es interesante, con lo cual vuelvo, hago zoom hacia adentro primero y miro habilidades, y cuando digo habilidades digo las técnicas y las soft, por supuesto, pienso en expertise, y alineo a eso necesariamente el propósito, esto que mencionábamos al principio. Por ahí tengo la persona, por ahí es de la familia o no es de la familia, no importa. Ahora, esa persona sabe, quiere, puede, y buscando esa mixtura trato de determinar si está dentro. Y ahí sí pienso esa ponderación. Por ahí no está dentro al 100%, pero seguramente hay mucho otro que tiene que ver con la aceptación, con la apropiación de la cultura, con la alineación a los valores, con el sentirse parte de, que me va a alivianar el camino, y estoy mucho más convencida que, y esto lo digo yo personalmente, ¿no?, que un número 1 o un número 2 o un número 3, no importa, digamos, cualquier posición de liderazgo implica mucho más habilidad en coordinación de acciones que en especialista técnico, ¿sí? Porque en todo caso va a tener que saber cómo rodearse y hacer las preguntas adecuadas a quien las tenga que hacer después. Entonces puedo tener un porcentaje de habilidad en desmedro de otra cuestión, pero voy a valorar seguro mucho más la apropiación de la cultura. Y esto no quiere decir sostener el statu quo, ¿eh? Cuando digo la apropiación de la cultura, digo ser capaz también de tener ese espíritu crítico para darse cuenta a qué estadio de evolución tiene que llevar a la organización. Porque no es que simplemente para que siga andando el barco a la misma velocidad, contrato a alguien que está dentro, lo haciendo y todo sigue igual. No para eso, sino en tanto tenga, cuando lo del mix de habilidades, las soft y ese mindset que me permita a mí poder pensar, esta persona va a poder acompañar a la compañía hacia el próximo estadio. Entonces siempre miro hacia adentro, sí. Y además porque, otra vez me parece personalmente un gesto de transparencia hacia la organización de, claro, en todo caso, ¿por qué tuviste que salir a mirar hacia afuera? ¿No? De respeto a lo que se hizo hasta acá con la gente que estuvo. Bien, bueno, una última, pero rápido. Última. Me habían dado el micrófono. Buen día. No, ¿cómo manejan a veces las negociaciones? Estás en una pyme en crecimiento, con las restricciones de una pyme que no permite, lo voy a decir en términos futboleros, incorporar mejores futbolistas, digamos, mejores jugadores, y uno quiere por ahí tener un gerente de recursos humanos o un gerente de finanzas, y tenés que empezar a negociar como pyme con alguien que viene con la expectativa de una empresa más grande y que empezás a negociar con cosas que por ahí no le podés dar, que yo no, tal lado me daba la obra social o me daba el otro, me daba... Y bueno, ¿cómo lo manejan ustedes eso? ¿Y cómo se maneja más que nada desde el lado de recursos humanos, de la psicología, digamos? No sé si queda claro la pregunta, pero es un tema de todos los días. En la Facultad de Psicología esa parte no la estudié seguro. Te contesto por casuística más que por la facultad. Va a mí la pregunta, ¿no? Me estoy haciendo cargo de esa. A los tres y sobre todo a... Yo puedo agregar algo después. Reclutamiento, digamos. Sí. A ver, es muy difícil pensar que hoy una pyme pueda homologar en la práctica el set de beneficios que tienen las multinacionales, ¿sí? Eso no quiere decir que los candidatos cuando salen al mercado a mirar una propuesta laboral, lo primero que ponderen sea el set de beneficios, ¿sí? Porque
En principio, otra vez, hablando de lo manifiesto y lo latente, en términos de lo manifiesto, siempre se pondera primero el desafío, la oportunidad del crecimiento, el cambiar de industria o el transferir mi conocimiento de acá a un lugar diferente, salir del entramado, como decíamos, corporativo y restrictivo de lo matricial para tener más espacio de acción, para poder decir, esto lo hicimos nosotros. Entonces, todo eso está como implícito en el discurso de alguien que está dispuesto a salir de una multinacional para pasar a una compañía nacional más chica. Por supuesto, cuando empieza a llegar el momento, bueno, vamos a los bifes y miremos a dónde me voy a cambiar y cuánto voy a cobrar y qué voy a ganar y qué sé yo, cada vez más yo escucho candidatos interesados en el proyecto y en decir, no importa si gano lo mismo que estoy ganando. ¿Y por qué esto hoy sí es importante y es un renunciamiento? Porque en general hoy las personas no se cambian por menos del 30-40%. Teniendo en cuenta que hemos tenido una inflación del 30% seguro, en general hay gente que se cambia por el 50%. Entonces, desde esa perspectiva, porque el 30% lo tienen asegurado solamente como ajuste inflacionario, no por mérito. Desde esa perspectiva, entonces, hay gente que cambiarse por lo que está ganando, apostando al proyecto, ya en sí mismo es un renunciamiento a favor de lo que va a venir. El set de beneficios es muy difícil homologarlo por muchas cuestiones, no solo por cuestiones monetarias, porque hay un montón de beneficios no remunerativos en todo sentido, no solo en el sentido del recibo, sino también de que requieren o no monetarización, no sé, el home office. Pero también ahí hay una invitación a cada uno de los dueños de las pymes de poder pensar qué cosas sí se pueden instaurar en las organizaciones que no requieren tanto costo. Bueno, ahí puedo agregar algo, un ejemplo. Y que requieren flexibilidad nomás. Claro, un ejemplo exactamente de lo que está diciendo Marcela. La primera directora de Recursos Humanos venía de trabajar en multinacionales en nuestra industria, que son realmente pescadoras de carne fuerte. Tenía una hija, casi se había perdido, se le había ido su matrimonio y aparte había perdido casi el crecimiento de su hija, no la había visto crecer. Esto fue la crisis que tuvo en la empresa que tenía. Nosotros arreglamos un horario flexible en donde ella se iba religiosamente a las 4 de la tarde, pasara lo que pasara, se cayera el mundo abajo. Esto no estaba afectado en su desempeño. ¿Cómo? En su desempeño. No, digamos. en su desempeño. De hecho, contestaba WhatsApps o mails en cualquier momento, lo que es el home office, pero ella podía, por ejemplo, ir a buscar a su hija al colegio todos los días, no algún día, todos los días. Y como te pongo ese ejemplo para hacerlo cortito, pero en realidad tenemos varios ejemplos, por eso antes hablé del tema de calidad de vida, en donde los beneficios que tratamos de dar, ya que no podemos igualar el set de beneficios de una empresa gigantesca como las que yo les he descrito, que manejan la industria publicitaria, pero sí podemos hacer, flexibilizándonos nosotros, o sea, siendo flexibles nosotros, los dueños de la organización, para que, bueno, haya más home office, haya día. Hemos tenido, a ver, otro ejemplo cortito, hemos dado 2 días a una recepcionista porque se le murió el perro. Bueno. Más flexible que eso. Bueno, muy bien. Ahí tenemos beneficios intangibles, hay un montón. Un montón de intangibles. Un montón de intangibles. Estaba de duelo. Exactamente. Exactamente. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por compartir este panel. Gracias.